Te damos toda la gloria, Señor, en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre, porque podemos, Señor, estar reunidos en comunión santa, Señor, a través de tu Espíritu. Señor, gracias por haber preparado este día, Señor, para que vengamos a tu casa a honrar tu nombre, a clamar, Señor, tu grandeza. Gracias, Señor Dios nuestro, por habernos dado vida a través de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, Señor, por la obra de la cruz del Calvario, Señor, por la resurrección de los muertos. Señor, gracias, porque nos has coronado de vida eterna, aún sin merecerlo, Señor, y nos has preparado como pueblo santo tuyo, Señor, un pueblo que en breve tú vienes a buscar, como está escrito en tu palabra. Señor, concédenos en esta mañana que podamos contemplar tu palabra, escudriñarla, meditarla y por sobre todas las cosas nos alcances, Señor, desde los cielos de tu gracia plena, Señor, una gracia celestial para escuchar tu voz, Señor, la cual necesitamos en nuestro corazón para seguir aprendiendo juntos tu palabra, Señor. Queremos de alguna manera, Señor, como aquellos discípulos allí, Señor, en el monte de los olivos, sentados a tus pies, Señor, queremos de alguna manera nosotros también en esta mañana, Señor, estar sentados ante ti, Señor, y escuchar tu voz, como aquellos hombres a quienes tú amabas, Señor, lo hacían en el monte. Queremos pasar tiempo y que tu palabra, Señor, sea sellada en nuestro corazón para poder crecer, Dios mío. Para que, como dice la palabra en el libro de Romanos, Señor, podamos ser transformados a tu misma imagen, Dios mío, conforme al propósito de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Gloria a Jesús. Quería, hermanos, poder compartir nuevamente el libro del profeta Isaías. En esta mañana vamos a continuar contemplando la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, creo que dije Isaías, es Jeremías capítulo 29. Vamos a continuar un poco con este pasaje que estábamos viendo, contemplando en la palabra de Dios el domingo pasado, acerca de la carta que escribe el profeta Jeremías respecto de los cautivos de Babilonia. Así que Jeremías 29, leemos nuevamente el versículo 11 en adelante en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11 en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios que el Señor nos permite compartir en esta mañana. Como decíamos, continuamos en Jeremías 29, unos versículos más abajo de lo que pudimos leer el domingo anterior. Este pasaje donde vemos nosotros reflejada la promesa de Dios a través de la carta del profeta Jeremías. El profeta escribe una carta con motivo de la cautividad a la cual su pueblo estaba siendo trasladado, ¿sí?, hacia Babilonia. Y les explica y les dice de parte del Señor que no crean a los falsos profetas que se habían levantado en aquel momento, que les decían que iba a ser muy corto y que pronto ellos serían librados. No les creáis, decía el profeta, exhortándoles y advirtiéndoles cuál era la voluntad de Dios de estar por un tiempo, por varios tiempos, por 70 años,
había dicho el Señor, allí cautivos, pero que llegaría el límite, que Dios pondría límite a esa prueba, podríamos decir, a esa disciplina que Él había puesto sobre su pueblo a causa del pecado. ¿Se acuerda que habíamos leído los pecados del rey Sedequías, de los sacerdotes, del pueblo? Habían sido llevados a la idolatría, a apartarse de la voluntad de Dios, y el Señor había permitido que fuesen parte del pueblo de Judá llevados cautivos a Babilonia. Así que Jeremías les advierte acerca de las falsas profecías, pero también les habla acerca de lo que Dios les había prometido, del límite que Dios había puesto, de cómo Dios habría de despertar en ellos luego de 70 años buena palabra a través de la cual ellos pudiesen volver a la tierra de Judá. Versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Así que Dios estaba prometiendo que les daría la oportunidad de que ellos puedan volver a estar en libertad y regresar a la patria, ¿sí?, a la tierra de Judá. Y no solo estar en libertad, sino disfrutar la libertad junto a Dios. Como nosotros sabemos, lo que ocurre luego que el pueblo comienza a ser librado de la cautividad de Babilonia es lo que Dios había prometido, ¿sí? Comienzan a volver a su patria, a volver a su tierra. El templo es restaurado, los muros de Jerusalén son reedificados, se restablece la adoración a Dios, pero además aquí en esta palabra también tenemos una promesa muy especial de Dios para con su pueblo. Y es que Dios promete abrir una grandísima puerta de comunión para su pueblo. ¿Sí? Versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Una gran puerta de comunión. Me invocaréis, es decir, pondrán ustedes finalmente mi nombre en alto y lo harán de todo corazón y aclamarán mi nombre y testificarán acerca de mí y podrán venir hacia mí en oración y yo los escucharé y me buscarán en aquel día y seré hallado por ustedes, porque me buscarán de todo corazón. Esto es lo que le estaba prometiendo el Señor a ese pueblo cuando hayan sido rotas las cadenas que los tenían cautivos. Así que estas palabras, hermanos, del Señor, como decíamos, eran no solamente promesas de libertad que Dios tenía para ellos, sino promesas de un encuentro personal y de verdadera restauración en el corazón del pueblo de Dios. ¿Amén? Ahora, hermanos, si bien estas palabras del Señor anunciaban el fin de la cautividad y el regreso a la tierra de Judá, nosotros la podemos interpretar para ese contexto, es decir, para el contexto de aquellos tiempos en los cuales la palabra nos narra que esto iba a acontecer. Pero también podemos interpretarlas como una palabra exclusiva para el pueblo de Israel hacia el final de los tiempos, ¿sí?, conforme a las promesas de Dios. Una palabra destinada a cumplirse también hacia el final de los tiempos, cuando Jesús se manifiesta en su segunda venida hacia su pueblo escogido como el Mesías verdadero, dando cumplimiento a la salvación de su pueblo, a lo que Él tenía prometido para su amado Israel, ¿verdad? Y una tercera interpretación que podríamos hacer nosotros es también ver en esta palabra la figura de la gracia, la cual nos ha alcanzado a todos nosotros a través de Jesucristo, a través de la persona de Cristo, del nombre de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Sí, mis amados, también podemos interpretarla, como decíamos, como figura de la gracia por medio de Cristo, porque Dios nos ha dado a nosotros las mismas palabras de esperanza, las mismas promesas en la gracia de Dios. Dios nos ha concedido, como dice aquí, el fin que nosotros esperamos. Es decir, no solamente la salvación, sino que ha preparado para nosotros un futuro de gloria eterna junto a Cristo. ¿Sí? Para darles el fin que ustedes esperan. ¿Y cuál es el fin? El fin es el futuro de gloria para cada uno de nosotros, en la gracia que Dios nos ha concedido por Cristo Jesús. Es decir, Dios nos ha preparado la gloria eterna junto a Cristo, habiéndonos perdonado de los pecados, habiéndonos rescatado, redimidos
de la oscuridad por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Esto es lo que nosotros vivimos. Esta es la experiencia de haber recibido a Jesús en nuestro corazón por medio de la fe, por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros, hermanos, no solo un futuro de gloria eterna, sino lo que Dios prometió, lo que recordábamos el domingo pasado aquí en el versículo 11. Nos ha dado, ha puesto sobre nosotros sus pensamientos, el pensamiento de Dios. ¿Qué nos decía la palabra? Tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal. ¿Recuerdan? La palabra de Dios nos decía así, la misma palabra que le decía a Israel cuando volviese de la cautividad. Pero que aquí en la gracia nosotros la vemos como una realidad preciosa que Cristo ha puesto, ha edificado en nosotros. Pensamientos de paz de parte de Dios para nosotros, es decir, como nos hacía entender la palabra, de salud, de bienestar, de bendición de parte de Dios, y no pensamientos de mal, no pensamientos de angustia, de aflicción, de castigo para ustedes. No son esos los pensamientos de Dios para con su pueblo. Amén. Y esta ha sido, hermanos, desde que nosotros recibimos a Cristo, ha sido la experiencia que cada uno de nosotros tenemos en el Señor Jesús. Así que esto lo habíamos contemplado, lo habíamos entendido el domingo pasado, hermanos, y habíamos concluido en que haber experimentado la libertad de Cristo, es decir, haber sido hechos libres de la cautividad del pecado, del error, del pecado, dio como resultado para cada uno de nosotros la restauración espiritual. Dios restauró nuestra comunión con Él por medio de Jesucristo. Amén. Esto es restauración espiritual, es lo que Dios ha obrado en nosotros. Y la restauración espiritual, mis amados hermanos, es también para cada uno de nosotros el regreso a nuestra patria celestial. Si no solamente estamos en comunión con Dios, sino que, como decíamos, Dios ha pensado en nuestro futuro, ¿sí? En preparar mansiones celestiales, herencia en los cielos, de compartir por toda la eternidad de las riquezas de Cristo, como está escrito en su palabra. Y lo ha hecho Él para nosotros, por medio de su cruz, como nos dice la Biblia. Así que, hermanos, decíamos también que esta condición de estar en comunión con Dios, de haber sido restaurados espiritualmente, de mirar hacia el futuro con una expectativa santa y gloriosa, porque levantamos nuestros ojos a Cristo y sabemos que Él nos aguarda allí por toda la eternidad. Esto produce en nosotros, hermanos, dos frutos importantes. Esto también lo habíamos entendido, lo habíamos contemplado en la palabra el domingo pasado. Frutos por los cuales, a través de los cuales se hace visible nuestra restauración espiritual, se hace visible la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro testimonio. ¿Se acuerda usted? Que decíamos que esos frutos son como dos antorchas, dos faros, decíamos, dos puntos cardinales que se hacen visibles todos los días cuando nosotros caminamos, ¿sí? En fe, caminamos testificando de Cristo. ¿Y cuáles serán esos puntos? Habíamos dicho, la paz de Dios y el amor de Dios. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando somos rescatados por el pecado, cuando se rompen las cadenas que nos esclavizaban a la muerte eterna, cuando Jesús entra en nuestro corazón, inmediatamente se enciende un faro, una antorcha, que es visible para todos aquellos que miran nuestra vida. ¿Cuál es? La paz de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted? Y lo segundo era el amor de Dios. Primera de Corintios 13 lo habíamos leído, es decir, el fruto del amor de Dios en nuestra vida y la paz de Dios que comienzan a brillar en nuestra vida y brillan continuamente. Eso habla de nuestra restauración espiritual y que es el mismo Espíritu Santo, a través del nombre de Jesús, el que nos capacita para poder caminar todos los días viviendo en esa restauración. Entonces comienzan a brillar en nosotros el amor de Dios y comienza a hacerse visible la paz de Dios. Donde quiera que vayamos, la manifestación del cielo nos acompaña. La manifestación de la presencia de Cristo nos acompaña. La manifestación de la presencia de Cristo se hace visible, brilla en nosotros.
La paz de Dios brilla en cada uno de nosotros, el amor de Dios. No por nosotros, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Así que caminamos en paz, caminamos en amor, y eso se hace visible, como decíamos, en la comunión de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro matrimonio, con los hermanos de la iglesia, en la vida de la iglesia, se hace visible todo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Esto es el testimonio de la obra del Señor en nosotros. Y habíamos dicho algo importante, hermanos, que cuando estas cosas se hacen visibles en nuestra vida, ¿qué sucede? Estamos en línea, alineados con el pensamiento de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¿Sí? ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Sí? Si cuando la paz de Dios se hace visible en nosotros, quiere decir que estamos en línea, estamos alineados con el pensamiento de Dios. Y decíamos que importante de alguna manera es conocer el pensamiento de Dios. Qué importante es saber cómo Dios piensa. Porque no solamente hay un testimonio visible en nosotros que habla de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, rescatándonos y perdonando nuestros pecados, sino que es importante conocer el pensamiento de Dios. Porque esa misma paz y ese mismo amor que Dios ha prodigado sobre nosotros nos lleva a entender y a participar de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solamente nos quedamos con la paz que el Señor ha hecho fructificar en nuestra vida, con el amor que brilla donde quiera que vayamos y que es testimonio de la obra de Cristo, sino que Dios nos llama a entrar en su voluntad, a entrar en sus propósitos. Y para esto, hermanos, también habíamos dicho, es importante conocer el pensamiento de Dios. ¿Recuerda usted? Y nos habíamos hecho una pregunta, ya cuando terminábamos de contemplar la palabra, decíamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para entrar en el pensamiento de Dios? ¿Cómo hacemos para adentrarnos en la profundidad de los pensamientos de Dios? Es inalcanzable. La palabra misma, la Biblia misma nos dice, ¿verdad? Dios testifica de que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, pero nosotros necesitamos, amados, conocer el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios nos abre las puertas, como decíamos, para conocer su voluntad. Y para que además de poder caminar en paz, podamos también servir al Señor en plenitud, acorde al llamado que Él ha puesto en nuestra vida, mis amados. ¿Sí? Bien, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Cómo yo puedo entrar y conocer el pensamiento del Señor? Isaías 55:8 nos decía, nos recordaba lo que recién hablábamos, hermanos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8-9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, hay algo que el Señor dice en el libro del profeta Amós. ¿Recuerda usted esa palabra? A lo mejor la escuchamos por ahí, que Dios nunca hace nada sin revelarlos a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón de Dios está la intención de que sus pensamientos sean revelados a su pueblo, sean revelados a sus siervos, sean revelados a aquellos que tienen comunión o que tienen el llamado de parte de Dios a comunicar su palabra. Es decir, Dios no oculta, no puede ocultar sus pensamientos, porque no puede ocultar, ni quiere ocultar de su pueblo su voluntad ni sus propósitos. Sí, mis amados, gloria a Jesús. Ahora, conocer los pensamientos de Dios no se trata de descifrar cada palabra que el Señor está pensando. Sería imposible, no lo sabemos, nunca lo podríamos hacer. Mis amados,
pero sí se trata de poder discernir, de poder profundizar en la intención, en el corazón de Dios en relación con su voluntad. Es decir, saber cuál es la intención en el corazón de Dios conforme a su voluntad y a sus propósitos para nuestra vida. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, nos trae, nos comunica de parte de Dios la intención del corazón, su voluntad, para que podamos andar en ellas y mucho más para servirle conforme al llamado y servirle en la plenitud. En un servicio que ya ha sido determinado por Dios en su corazón para cada uno de nosotros, conforme a la palabra del Evangelio, conforme a lo que Él ha encomendado en manos de nosotros, en manos de su pueblo. Así que es necesario, amados, conocer el pensamiento de Dios. ¿Cómo haremos entonces? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer? Mire, cuando nosotros hablamos del pensamiento de Dios y de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, es algo con lo cual tenemos que estar relacionados profundamente y dinámicamente, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto y no sé cuál será la voluntad de Dios, y qué hará Dios, y qué no hará, y estoy a la espera, y será esto, y será lo otro. Veo que de repente parece que hay una enorme distancia entre lo que nosotros deseamos, valoramos, pensamos y los pensamientos de Dios. Pero esto no es así en el corazón de Dios. Dios quiere revelarse a nosotros. De hecho, Dios se ha revelado, dice el autor de Hebreos, y nos ha hablado en estos tiempos por la palabra de su Hijo. Amén. Dios quiere darse a conocer. Y hermanos, cuando nosotros contemplamos la Escritura, hermanos, hay 3 puntos claves que nos van a ayudar mucho a conocer el pensamiento de Dios, que es fundamental para nosotros. Y estos 3 puntos claves que encontramos en la Escritura, ya lo sabemos, son la oración, la palabra y la obediencia. De esto nos habla la Escritura. Cuando nosotros estamos alineados con la oración, con la palabra de Dios y con la obediencia a Dios, entonces nuestros pensamientos están alineados también a los pensamientos de Dios. La oración, hermanos. Versículos 12 y 13 de Jeremías 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La forma de hallar a Dios, de encontrarnos con Él. Ya no para la salvación, no estamos hablando de encontrarnos con Cristo para la salvación, estamos hablando de encontrarnos con Dios para poder discernir los pensamientos como hijos y como siervos de Dios. ¿Qué dice el Señor? Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe que la palabra hebrea aquí, cuando habla de todo corazón, es la palabra hebrea levab, que significa no solamente corazón, significa alma, anhelo profundo, fervor, pero también significa meditación, significa reposar en el corazón de Dios. Mire qué hermoso esto, hermanos. Así que ese es el tipo de búsqueda y de oración que nos enseña la palabra para poder discernir y escuchar el pensamiento de Dios. Es decir, más allá de lo que necesitamos, más allá de tener un tiempito para orar, o que a veces no podemos porque estamos muy ocupados, es verdad, sí, pero lo que el Señor está hablándole aquí a su pueblo, de que no se trata de algo rapidito, ir a hacer, como decimos a veces, una oración flecha. Significa pasar tiempo en la búsqueda de Dios. Significa, esta palabra del Señor, entrar en el corazón de Dios, entrar en la presencia con un ferviente deseo, con un anhelo de todo nuestro corazón, entrar en la presencia, en el discernimiento de sus propósitos, en la relación con su voluntad. Es decir, permanecer orando hasta descubrir lo que Dios tiene en su corazón para nosotros, conforme al llamado, conforme a lo que Él, como decíamos, nos ha encomendado. Es decir, permanecer orando y escuchando con el alma la voz de Dios. Eso requiere tiempo muchas veces, mis amados.
Pero es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. ¿Sí? Que luego de la cautividad, luego que se hayan rotos las cadenas que le ataban, cuando Él haya restaurado espiritualmente a su pueblo vendrá a Él y lo hará de todo corazón, y Dios se iba a revelar a ellos. Es decir, me van a buscar y me van a encontrar, porque lo van a hacer de todo corazón. ¿Se dan cuenta? Lo segundo, hermanos, que la palabra nos enseña en esta mañana en cuanto a poder entrar en el pensamiento de Dios es a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura. Amados, la palabra de Dios es la fuente del pensamiento del Señor. Sí, la palabra guía nuestros pasos, amén. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Ya lo sabemos de memoria, el Salmo 119, 105. Pero hay una palabra que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde le recuerda y le exhorta a recordar la virtud de la palabra de Dios. Sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, le dice el apóstol: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios está contenido en la Escritura. El pensamiento, la voluntad de Dios están contenidos en la Escritura. De manera tal que la Escritura es útil, contiene el pensamiento de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto no significa ser perfecto y no tener defectos. Esta palabra se traduce que, es decir, el hombre de Dios no se mezcle con otras cosas. Sí, eso quiere decir perfecto en la traducción. Porque a veces decimos, y bueno, hermano, ¿pero quién es perfecto? Nadie es perfecto. Claro que sí, Dios sabe que no somos perfectos, pero aquí esta palabra dice, a fin de que el hombre de Dios permanezca sin estar mezclado con otras cosas que a Dios no pertenecen. Ese es el sentido de la palabra. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra, hermanos, es la fuente, es el origen de los pensamientos de Dios. Y si recurrimos a la oración, a la búsqueda, a la meditación, a poder poner nuestro corazón cerca del corazón de Dios para que nos sea revelada su voluntad, hermanos, cuánto más necesitamos cada día la virtud de la palabra de Dios, que es la fuente de sus pensamientos. Amén. Y por último, hermanos, para terminar este pensamiento, el tercer punto clave, habíamos dicho la oración, la palabra de Dios y la obediencia. La obediencia a Dios, hermanos. Y aquí quiero que podamos detenernos un momento, hermanos. Porque hay un principio espiritual fundamental. No es entender para obedecer, es obedecer para poder entender. Ese es un principio espiritual fundamental y es absolutamente contrario al principio de la lógica humana y al principio de la lógica religiosa, donde los carnales y los religiosos quieren poder entender para luego obedecer. No es así, no es bíblico eso. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña aquí un principio fundamental que nosotros lo encontramos a lo largo de la Biblia, que está por fuera de la lógica humana. Este es el principio de la fe. El principio de la fe es la obediencia. ¿Sí? El principio de la fe es la obediencia para luego poder entender y para que, habiendo entendido, luego de haber obedecido a Dios, entremos en plenitud en sus propósitos. ¿Se entiende esto, hermanos? Podríamos tomar algunos ejemplos. Abraham, por ejemplo. ¿Se acuerda usted de Abraham? ¿Qué dijo? Señor, si no me decís a dónde me llevas, yo no me voy a mover. Porque yo quiero entender lo que... ¿Dijo eso Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Obedeció y salió. ¿Sabiendo a dónde iba? Sin saber a dónde iba.
Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, ¿sí? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Se da cuenta? Esa es la lógica de la fe. Primero obedecer para después poder entender. ¿Y qué podemos decir también de Noé? Otro ejemplo. Imagínese usted. Dios le manda a hacer un arca en tierra seca. La sociedad estaba: Moisés, estás loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que va a llover? ¿Quién te dijo? Sin embargo, aunque sus ojos naturales veían que parecía imposible, no había manera de entender lo que Dios le decía, él obedeció, porque el principio de la fe es la obediencia. ¿Se da cuenta, mi amado? Estar cerca del pensamiento de Dios implica obedecer antes que entender. Noé edificó. ¿Por qué? Porque obedeció, confió, creyó, obedeció la voz de Dios, construyó el arca, sin ningún indicio, sin ningún anticipo para aquella sociedad, para el mundo de aquel entonces, de que Dios iba a enviar un diluvio. Sin embargo, él lo hizo. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y le obedeció. La obediencia es el principio de la fe. Y ya en el Nuevo Testamento, un ejemplo muy simple que nosotros lo vemos cuando Jesús resucitó, Juan capítulo 21. Se aparece a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Pescando en la barca. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Echen la red a la derecha. Señor, la lógica humana, la lógica de Pedro, queriendo entender, dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Se da cuenta? La palabra nos dice, Juan capítulo 21, y la red se rompía. ¿Por qué, hermanos? La fe, obedeció por la fe. ¿Sí? La obediencia es el principio de la fe. Hermanos, contra todo razonamiento humano, el apóstol Pedro creyó y echó la red. En tu nombre, Señor. Y sucedió lo que tenía que suceder. Jesús bendijo la obediencia de su siervo. Amén. Y esto lo explica muy bien, hermanos. Este principio espiritual lo explica muy bien. El principio de obediencia lo explica Jesús en algún versículo que nosotros generalmente lo pasamos de largo, hermanos, o no reparamos en decir bien lo que dice. Usted me acompaña hasta Juan 7, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17. Versículo 16 también, Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está explicando aquí lo que significa el principio de la obediencia, para luego poder entender lo que Dios dice. ¿Qué dice el Señor? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Se da cuenta? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Es decir, el que esté dispuesto a obedecer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces conocerá, entonces comprenderá, entonces entenderá si la doctrina que yo hablo es de Dios o no. Esto está diciendo Jesús. ¿Pero qué pone primero como ejemplo el Señor? La obediencia. ¿Sí? El que obedezca, entonces entenderá y podrá comprender si lo que yo hablo, dice el Señor, viene de Dios o no. Porque el entendimiento espiritual está anticipado por el caudal de nuestra fe. Hermanos, es muy difícil poder entender si nosotros no creemos, si nos cuesta creer, si la palabra no penetra a través de nuestra fe. Es muy difícil. Por eso la obediencia es uno de los principios fundamentales de la fe. Jesús lo explica aquí, hermanos. Ahora, entonces, que dejemos de lado la Escritura y obedecemos así, a ciegas, como que, sí, nos vamos a tirar, no es decir, tirate al río, nos tiramos. No, hermanos. No se trata de eso. No podemos obedecer y dejar de lado la Escritura. La obediencia no es sinónimo de ignorancia, de ninguna manera. ¿Sí?
Pero la obediencia es el principio de la fe. ¿Por qué, hermanos, es importante la obediencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, hermanos? Porque sabe que cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros le obedecemos a Dios, cuando nosotros caminamos en fe y ponemos en marcha el principio de la obediencia a Dios, Dios establece el gobierno sobre nuestra vida. Dios comienza a gobernar nuestra vida. Dios comienza a dirigir nuestra vida cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios de obedecerle. ¿Se da cuenta? Y cuando Dios dirige nuestra vida, se entroniza en nosotros el señorío de Cristo. ¿Se entiende esto? Y cuando Cristo es el Señor de nuestra vida cambia. ¿Amén? ¿O no? ¿Por qué cambiamos? Porque Cristo es el Señor de nuestra vida. ¿Y por qué es el Señor de nuestra vida? Y porque decidimos obedecerle. ¿Y por qué decidimos obedecerle? Porque tenemos fe en Él. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nuestra vida comienza a cambiar, hermanos, se produce lo que la palabra nos habla, la transformación de nuestra vida por obra del Espíritu Santo. Esto es importante. Se produce la transformación de nuestra vida por obra del Espíritu Santo. Entonces, comenzamos a estar alineados con el pensamiento de Dios. ¿Me sigue hasta aquí? Comenzamos a estar alineados con el pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay cambios en nuestra vida. Entonces, teníamos un poco de paz, pero ahora tenemos una paz plena, gloriosa. Entonces, más o menos conocíamos lo que era el amor, pero ahora hemos despertado el amor de Dios. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo, a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de nuestra vida, porque Cristo la dirige, Cristo la gobierna. Y hay frutos de obediencia al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, todos esos frutos hablan de que estamos en línea con el pensamiento de Dios. Sí, mis amados. ¿Y qué significa estar en línea? Esto es madurez espiritual. Así lo llama la palabra. 1 Corintios capítulo 2, ¿se acuerdan? Sí. Lo vamos a repasar juntos, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios nos ha concedido? Porque estamos en sintonía con el pensamiento de Dios. Porque estamos en sintonía con la revelación del pensamiento de Dios, que es su palabra, a través del Espíritu. Porque es nuestra vida de oración que está en contacto con Dios, porque le estamos buscando con corazón sincero, con anhelo, con deseo. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Los que están en sintonía con el pensamiento de Dios hablan las cosas que el Espíritu pone en ellos conforme al pensamiento de Dios. Porque nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por humana sabiduría, no hay lógica humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa esto? Madurez espiritual, conocimiento del pensamiento de Dios. Pero después está la contraparte, versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el hombre natural anda en la propia lógica, en la lógica humana. Sí, entonces no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura. Le decís algo y dice, che, pero no, que no entiendo nada. ¿Qué pasó? Se volvió loco el hermano, dice, me está hablando cosas. Sí, son locura. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender si no está en obediencia. No las puede entender si la obediencia, que es el principio de la fe, no ha pasado por su vida. Si las puertas de su corazón
no están abiertas al principio de la obediencia. A la obediencia, que es el principio de la fe. Son locuras, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice Pablo a los Corintios. ¿Quién le instruirá? Pero ustedes, versículo 16, mire qué interesante, pero ustedes, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Será verdad esto? Sí, será verdad. Es decir, nosotros estamos desbordados en nuestra vida de los pensamientos de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Amados, esto es obra del Espíritu Santo. Y tiene que ver con nuestra fe. Y tiene que ver con la obediencia, y tiene que ver con la palabra, y tiene que ver con la oración. Que son los puntos claves que nos revela la Escritura para entrar en el pensamiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Por la fe. Pero la fe no es un deseo, a ver, yo quiero que se cumpla y se cumplió. No es esa la fe. El principio de la obediencia marca nuestra fe. Entonces, cuando oramos fervientemente, cuando nos dedicamos y rendimos nuestro corazón y lo elevamos al trono y nuestros pensamientos, y cuando buscamos y escudriñamos la palabra y nos detenemos para que la palabra de Dios nos hable por el Espíritu, y tomamos a la palabra como lo que en verdad es, que es la fuente, el origen de los pensamientos de Dios, y cuando obedecemos, que es el principio de nuestra fe, entonces podemos entender claramente, hermanos, y se nos revela el pensamiento de Cristo. Se nos hace familiar el pensamiento de Cristo. Y nos damos cuenta porque nuestro pensamiento coincide con el pensamiento de la palabra de Dios. Y coincide con la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado? ¿Sí? Ahora, tener la mente de Cristo no significa que somos omniscientes, como lo es el Señor. Creo que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que Dios sabe todas las cosas. Sí, nosotros no está queriendo decirnos la palabra que somos omniscientes, pero sí, tener la mente de Cristo significa que nosotros entendemos la intención en el corazón de Dios, la intención en el corazón de Jesucristo, y participamos de sus pensamientos, que son la revelación de su voluntad a nosotros. Amén, mis amados. Y entonces esto lleva fruto, porque nos enderezamos, permítame el término, nos ponemos en línea con sus pensamientos, nos ponemos en línea con el llamado, nos ponemos en línea con el servicio que Él nos ha pedido. Ponerse en línea significa ponerse en línea con el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. No lo vamos a leer porque usted lo sabe de memoria. Ponerse en línea significa, mis amados, hacer la obra que Dios me encomendó y hacerlo como a Dios le agrada, no como a mí me parece. Es decir, estar en línea con el pensamiento de Dios, con la virtud, con el temor, con la santidad, con el poder. Esto es importante, hermanos. Y esto se traduce, mis amados, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cuando la mente de Cristo va tomando lugar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, no solamente estamos sirviéndole en plenitud conforme podemos discernir sus propósitos y su voluntad, sino que los pensamientos de Cristo, los pensamientos cuya fuente es la palabra de Dios, se revelan cotidianamente en nosotros. Veo que antes decíamos, viste, desde que tengo a Cristo en mi corazón ya no pienso más como antes. ¿No le ha pasado? ¿Qué quiere decir esto? Que mi pensamiento se alinea con el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios me da conocimiento de Dios. Y entonces ahora puedo pensar como cristiano con la mente de Cristo. ¿Qué significa? Que, bueno, pienso lo que dice, mi forma de pensar ahora no es como antes, sino que ahora estoy pensando como dice Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo honesto,
todo lo puro, todo eso ha invadido mi pensamiento. Todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto estamos pensando. ¿Por qué? Porque hemos conocido, hemos podido discernir, ha venido sobre nosotros a través del Espíritu la mente de Cristo. Dios ha puesto sobre nosotros el conocimiento de sus pensamientos. ¿Se da cuenta, mi amado? Gloria a Dios. Esto es importante para nosotros, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? No solamente caminar en la paz que Él ha preparado para nosotros por Cristo en la cruz, no solamente caminar en el amor de Dios que hace visible, ¿sí?, el fruto de estar alineados con el pensamiento de Dios, Señor, ir más allá todavía, estar alineados, estar en línea con los pensamientos de Dios en todo lo que tiene que ver con sus propósitos y con su voluntad y con el servicio pleno al Señor en nuestra vida. Amén. Esto nos enseña la palabra. Y esto es fruto, como decíamos, de haber sido libres de la cautividad del pecado en la cual estábamos. Y esto es fruto de lo que la palabra nos enseña. De poder orar y buscar a Dios de todo corazón. De poder contemplar la palabra y discernir los pensamientos y la voluntad de Dios. Y de obedecer, principio fundamental de nuestra fe. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y oramos a nuestro Dios sobre esta palabra? Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Señor, te agradecemos, amado Dios, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, nos habla. Tu palabra, Señor, va a lo profundo de nuestro corazón, Señor, para revelarnos los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo, Señor. Porque tú desde el principio tuviste para nosotros pensamientos de paz, para darnos el fin que esperamos, Señor, ese futuro de gloria, aleluya, junto a Cristo, el entrar en las promesas de Dios, en las riquezas, Señor, de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, tú has preparado para nosotros, pero también, Señor, pensamientos de paz que se revelan en nuestra vida, Señor, a través de la paz de Dios y del amor de Dios, pero que además, Señor, son necesarios para poder discernir tus pensamientos en cuanto a nuestra vida, nuestro llamado, nuestra vida de servicio en la obra de Dios. Señor, y tú nos dejas en claro y tú nos encaminas, Señor, hacia lo que la Escritura nos enseña y nos dice en esta mañana, estos 3 puntos, estos 3 pilares, Señor, que son necesarios en nuestra vida espiritual, la vida de oración, la vida de búsqueda, Señor, el contemplar tu palabra y el obedecer de corazón a nuestro Dios, que es el principio de nuestra fe. Señor, te damos gracias, te rogamos, Señor, ministra poderosamente con tu mano en nuestro corazón, Señor, para que no solamente no equivoquemos, sino para que podamos seguir caminando, Señor, en línea, alineados, oh Padre, con el pensamiento de Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor.